Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en esta tarde lluviosa de miércoles 30 de agosto del año 2023. Bienvenidos a Biosfera Podcast, un programa, un espacio dedicado al periodismo ambiental y a la divulgación de la ciencia. Todo está listo para que demos inicio con una emisión especial donde hablaremos de paleontología. ¿Qué pasa en Chiapas? ¿Es cierto que aquí hubieron dinosaurios de esos que vemos en las películas? ¿O es cierto que Chiapas estuvo bajo las aguas del mar hace millones de años? Todo esto y más vamos a conocerlo en voz de un experto, el doctor Gerardo Carbot Chanona, que en unos momentos más va a estar con nosotros. Así que les damos la bienvenida a Biosfera Podcast e iniciamos. ASIGER, Asesoría Integral para la Gestión de Riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita, las de convivencia, llenitas de sabor, presentan. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Noticias, reportajes, entrevistas y algo más. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Biosfera Podcast, Biosfera Podcast. Ustedes nos han solicitado que abordemos nuevamente el tema de los fósiles, hablemos de los mitos que hay en torno a estos restos orgánicos de seres vivos que habitaron hace miles, quizá millones de años en el mundo, pero particularmente en esta zona geográfica de la República Mexicana. Para ello, nos permitimos invitar a un experto de los pocos paleontólogos que hay en el estado de Chiapas, a quien les voy a presentar en un momento más, que es el doctor Gerardo Carbot Chanona. Pero antes, si ustedes me lo permiten, para adentrarnos un poco más en lo que es el significado y qué son los fósiles, vamos a ver el siguiente trabajo periodístico que preparamos para ustedes. Fue parte de un serial que transmitimos hace algún tiempo en el programa Biosfera 10, que se transmitía en la televisión pública del estado de Chiapas. Vamos con este trabajo periodístico y regresamos. En mis manos tengo restos de historia de Chiapas. Restos fosilizados de megafauna, ejemplares de mastodonte que existieron hace miles de años en territorio chiapaneco. Los trabajos de prospección, de exploración continúan aflorando impresionantes hallazgos que nos hablan de tiempos idos. La noche de los tiempos para muchos, en donde las respuestas a preguntas milenarias pudieran encontrarse sin duda. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Ha llegado el momento de hablar de hallazgos fósiles en Chiapas. Ha llegado la hora de hablar de paleontología y de escenarios a futuro. Y por supuesto, es tiempo de Biosfera 10. Son los restos de un mastodonte bebé, de un mastodonte que perdió la vida hace miles de años en lo que hoy son las tierras que ocupan los municipios de la Depresión Central del estado de Chiapas. El paisaje cambia, los ecosistemas han cambiado. Cambios climáticos cíclicos. Pero hoy en estos tiempos se suma un factor inquietante más, la presencia del ser humano, donde no nada más se adiciona a los cambios naturales, sino también a la degradación de los ecosistemas a causa de las acciones antropogénicas. Interesantes escenarios a futuro,
30 minutos de Biosfera 10. Hallazgos paleontológicos en el estado de Chiapas y escenarios en la era del Antropoceno. Mi nombre es Carlos Jiménez. Iniciamos. Son miles de años, es el paso del tiempo, tiempo que ha ocultado con su andar los secretos del pasado, polvo acumulado sobre capas y capas que se han solidificado sobre restos de lo que fue y que nos permitirá conocer lo que somos para comprender sin duda lo que seremos con el correr de los años. Y en Chiapas en su subsuelo, restos de fauna que existió hace millones de años han salido a la luz por la mano del paleontólogo. Zonas áridas que otrora estuvieron ocupadas por el mar y que hoy día se muestran en todo su esplendor para relatarnos historias fundidas en la laja, entre capas y capas de silicato de calcio que a pico y cincel son descubiertas. Y las huellas de las plantas, de los vegetales y crustáceos inician con su relato, en un lenguaje que solo el investigador entiende. Pero más allá, a unos cientos de kilómetros, el relato cambia, porque ahí, en lo que ahora es el lecho de un arroyo, entre lodo y casi a flor de tierra, un mamut cerró sus ojos a la vida hace cientos de miles de años. Con palas y picos, con tesón y curiosidad, el paleontólogo busca, desentierra y clasifica, para mostrar al mundo lo que el tiempo se encargó de ocultar a los demás. Esos son los hallazgos paleontológicos en el estado de Chiapas, donde el pasado cobra vida nuevamente entre tierra y rocas, entre lodo y lajas, donde yace la última morada de la fauna que se extinguió en la noche de los tiempos. Muy bien, y sin mayor preámbulo, luego de ver este trabajo periodístico sobre los fósiles, yo quiero darle la bienvenida al doctor Gerardo Carbot Chanona, paleontólogo, muy exitoso, mi estimado Gerardo. Pues aprovecho para saludarte y felicitarte. La última vez que estuviste en este espacio, ya tiene casi un año, estabas en vías de estudiar tu doctorado. Ahora ya todo un flamante doctor, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Felicidades, bienvenido. Gracias, más que te fallan las cuentas. Tiene ya casi 2 años que me doctoré. ¿En serio? Mira, sí. Nada más lo que Bien, dejan las lluvias, que por cierto, está cayendo un aguacerazo, Gerardo, pero durísimo en la zona norte-oriente de Tuxtla Gutiérrez. ¿Cómo estás? Bien, pues contento de que me invites de nuevo a tu programa. Digo, solo invites a tus cuates ahora. Oye, pues es que nuestros amigos que nos sintonizan a través de la internet, a través de Facebook Live y las redes sociales, pues nos escriben y nos piden, oigan, cuando hablan de fósiles, es cierto que hubieron dinosaurios en Chiapas. A mí me dijo mi tío que encontró un hueso de dinosaurio. Yo escucho, leo y digo, pues dudo mucho que sea un hueso de dinosaurio de aquellos tipo Pedro Picapiedra. Pero para ello, pues me permití contactarte e invitarte porque honor a quien honor merece, tú eres un experto en materia de paleontología. Entonces, primeramente, para entender de qué estamos hablando, pues, ¿qué voy a entender cuando yo digo el término fósil? ¿Qué es un fósil? Bueno, los fósiles son, en realidad la definición es fácil de entender, ¿no? Los fósiles son restos de animales, plantas o microorganismos que vivieron en épocas geológicas pasadas, ¿no? Generalmente se utiliza en la definición
más antiguos de 10.000 años, ¿no? Que es prácticamente el límite entre el Holoceno y el Pleistoceno, a grosso modo, ¿no? Los fósiles pueden ser evidencias directas, es decir, que nosotros podemos ver los huesos, los dientes, las conchas de los animales o en su caso troncos fosilizados de los árboles que existieron hace mucho tiempo, pero también las evidencias o también los fósiles pueden ser indirectos, es decir, ver rastros de la actividad de algún animal, por ejemplo, mordidas en otro animal o las huellas, ¿no?, que generalmente se encuentran, los coprolitos, que es el excremento fosilizado. Bueno, todo eso nos indica la actividad de algún organismo. Incluso el ámbar por sí mismo es una evidencia indirecta, ¿no?, de la existencia de árboles en el pasado. Entonces, bueno, todo esto es justamente un fósil, ¿no? Muy bien. Entonces entendemos que los fósiles son restos de seres vivos que existieron hace miles o millones de años. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Pero también, para entender hasta dónde llegamos nosotros, qué es lo que somos, pues ustedes se dedican a desenterrar, ir a zonas donde históricamente han encontrado algunos restos y demás. Y me llama mucho la atención que particularmente, ya entrando en materia, en Tuxtla Gutiérrez se han encontrado restos marinos, restos de fauna que existió o que existe en el mar, pero Tuxtla Gutiérrez no está en terreno marino. ¿Qué pasó aquí, Gerardo? Bueno, primero que nada, pues tenemos que entender que la Tierra en sí misma es muy dinámica, ¿no? Específicamente la corteza terrestre es muy dinámica, ¿no? Estamos nosotros parados sobre lo que se llaman placas tectónicas, y estas placas tectónicas se mueven por el flujo del magma que está debajo, ¿no? Entonces, justamente algunas placas se mueven en sentido contrario unas a otras, mientras que otras chocan, y justamente esto hace que la orografía, el relieve de la superficie terrestre, pues vaya cambiando a lo largo de millones de años, ¿no? Entonces, justamente a finales del Mesozoico, que estamos hablando de hace unos 120 millones atrás, gran parte de lo que es México y América Central no existía, estaba prácticamente bajo un mar muy somero, es decir, un mar de aguas muy, muy bajas, y pues justamente, bueno, pues la fauna que vivía en este mar, pues era típico de lo que encontramos ahora cuando vamos nosotros a la playa, ¿no? Caracoles, equinodermos, peces, tiburones y todas estas cosas. Prácticamente este tipo de ambientes predominó en el centro-sur de México durante muchos millones de años. Prácticamente empezamos a emerger por partes y empezó a notarse parte de las zonas emergidas hace 40 millones de años. Y todo fue un proceso hasta la actualidad, ¿no? Hasta llegar al terreno que tenemos ahora en la actualidad. Entonces, pues justamente lo que antes fue fondo marino, ahora pueden ser montañas, valles o alguna elevación, y por eso es que encontramos fósiles de este tipo, ¿no? En rocas que pues no pensábamos encontrar esto, ¿no? De hecho, bueno, un caso muy curioso, ¿no? En la cima del Everest, que es uno de el punto más alto de la Tierra, ¿no? La montaña más alta de la Tierra, se han encontrado fósiles marinos, ¿no? Y es porque justamente hace muchos millones de años esa parte era un fondo marino, ¿no? ¡Wow! Entonces, la geografía planetaria ha cambiado de una manera muy drástica. Donde hoy es tierra, quizás hace miles de millones de años fue mar o fue agua, y hoy estamos ocupando tierras que antes no existían, estaban sumergidas. Para nuestros amigos que se están conectando en estos momentos a través de Facebook Live, el muro de Biosfera 10, el perfil de Biosfera 10 y la página de Biosfera 10, déjenme comentarles que estamos platicando con el doctor Gerardo Carbot Chanona. ¿Quién es él? Él es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH,
universidad donde también realizó la licenciatura en biología y la maestría en ciencias biológicas. Labora en el Museo de Paleontología desde el año 2003 y en el 2010, desde el 2010 a la fecha, es el investigador principal del museo y encargado de la colección paleontológica de la Secretaría del Medio Ambiente, Historia Natural. Tiene más de 70 trabajos de investigación publicados y ha participado en la descripción de al menos 12 especies nuevas para la ciencia. Su línea de investigación se centra en la taxonomía, la sistemática filogenética y paleobiogeografía de dinosaurios, cocodrilos y tortugas fósiles en taxonomía, entre otras disciplinas. Gerardo, ¿qué te motivó? Tú eres biólogo de profesión. No hay una carrera propia que sea licenciado en paleontología o no sé si el término sea ingeniero paleontólogo, no lo sé. Pero ¿qué te motiva a ti estudiar paleontología, especializarte en esta rama tan complicada y especializada de la ciencia? Pues desde niño me gustaron siempre mucho los animales principalmente. Me acuerdo que en aquellos tiempos donde podías tú ver algunos documentales sobre la naturaleza era en el Canal 11, ¿no? No existía Discovery Channel, en el National Geographic, más o menos había cable, ¿no? Y siempre me motivó eso. Mi mamá fue muy afecta a la lectura, algo que me transmitió, y una de las cosas que me gustaba mucho leer era justamente en las enciclopedias la parte de la vida prehistórica, pero pues bueno, tú recordarás que somos contemporáneos, pues prácticamente le dedicaban un capítulo para hablar desde los trilobites hasta los mamuts, ¿no? En una enciclopedia, no había libros especializados como lo hay en la actualidad. Entonces digo, siempre me llamó mucho la atención eso. Entonces cuando salí de la prepa, bueno, curiosamente no era yo como tan bueno en química, en biología en la prepa. Entonces cuando salgo, lo primero que estudié fue diseño gráfico, pero no terminé la carrera porque iba yo como a la mitad, justamente cuando salió la película Jurassic Park, y hubo un boom muy grande sobre los dinosaurios. Empezaron a hacer revistas, libros, y pues yo empecé a leer, empecé a interesarme de nuevo. Entonces ese gusto que tenía yo desde niño se volvió a despertar, y ahí fue donde decidí, dije, no, pues yo tengo que regresar a mis raíces, y decidí estudiar algo que me convirtiera en paleontólogo, y fue justamente, bueno, en México hay dos opciones, ¿no? O ser biólogo o ser geólogo. Pero la geología, digo, que es bastante interesante, no me llamaba tanto como la biología en sí, o sea, específicamente los animales. Y ya investigando, pues fue justamente como llegué a la Unicash a estudiar biología. Ahí conocí al maestro en ciencias, Javier Avendaño Gil, que pues era el pionero de la paleontología aquí en el estado, y tenía el proyecto del museo, ¿no? Que todavía se iba a construir y demás. Entonces fue ahí justamente donde vi la oportunidad, y a la par de estudiar biología, pues iba yo de voluntario al área de paleontología, y ahí se fueron conjuntando las cosas, y pues, pues digo, ya tengo ahí 20 años trabajando en el museo, ¿no? O sea que entonces desde muy niño, desde la infancia, a ti te llama la atención esto, ya me imagino con tus libros y viendo documentales y toda la cuestión. Ya abordamos de manera muy somera el significado o qué debemos entender por fósil, pero ahora va la pregunta del millón, que es lo que nuestros amigos internautas que nos sintonizan semana a semana en este espacio nos preguntan. ¿Es cierto que en Chiapas hubieron dinosaurios de este tipo, como los que vemos en las películas, tiranosaurio rex, brontosaurios, pterodáctilos y demás? ¿Es cierto eso, Gerardo? Pues mira, fíjate que aquí en Chiapas, bueno, afortunadamente tenemos una historia geológica muy compleja, y esto ha hecho que en la superficie de nuestro estado afloren diferentes tipos de rocas de diferentes edades y de diferente naturaleza sedimentaria, es decir, rocas marinas, rocas de ríos, rocas que se formaron en tierra y demás. Tenemos unas localidades en Jiquipilas y en La Concordia, donde hemos encontrado, por ejemplo, fragmentos de huesitos, y estas rocas tienen una edad del Jurásico, estamos hablando de más o menos unos 180 millones de años atrás. Desgraciadamente son fragmentos muy pequeños los que hemos encontrado y no permiten identificar a qué grupo de animales pertenecieron. Sin embargo, bueno,
En aquella época lo más abundante pues eran los dinosaurios y pues hemos nosotros llegado a hipotetizar que posiblemente estos huesos pudieran haber sido de dinosaurios, ¿no? Pero es algo que no podemos asegurar. En el 2011 publicamos un artículo donde dimos a conocer la presencia de un pequeño dinosaurio raptor aquí en Chiapas que se encontró en la formación Ocosocuautla, que tiene entre 66 y 68 millones de años, y lo asignamos a un dinosaurio que se llama Ricardo Estesia isósceles, que es un pequeño raptor que solamente se había encontrado en Estados Unidos y Canadá. Y bueno, pues esa era la evidencia más fuerte que teníamos nosotros de la presencia de dinosaurios en Chiapas. Pero bueno, tú sabes que las ciencias son dinámicas también, se va moviendo todo esto y seguimos descubriendo cosas, y una de las cosas, ahora sí usando nuevas tecnologías como la tomografía computarizada, reanalizamos ese fósil junto con otros dientitos que hemos encontrado y parece indicar que en realidad no es un dinosaurio, sino un mosasaurio, un reptil marino, ¿no? Entonces, pues con eso, pues prácticamente nuestra evidencia sólida de existencia de dinosaurios en Chiapas, pues queda ya descartada, ¿no? En realidad, pues, así tuvimos reptiles marinos, pero dinosaurios, evidencias concretas todavía no tenemos. Todavía no hay. Tenemos comentarios de nuestros amigos que nos están sintonizando en estos momentos. El doctor Neim Farrera Vázquez manda saludos y dice: saludos Gerardo, doctor Gerardo Carbó, de los pocos SNI en un museo, felicidades. Gracias al doctor Neim Farrera. Ángeles Ledesma, saludos, interesante tema. Gracias por compartir temas tan interesantes que desconocemos, bendiciones. Neim Farrera pregunta nuevamente, ¿cuáles son los últimos hallazgos que tienen en el museo, Gerardo? Yo sé que constantemente y a pesar de del poco presupuesto que se tiene para las investigaciones, lo que ustedes llaman prospección, que es ir a explorar, a investigar y demás, pues es muy poco, pero continúan los hallazgos. Hace poco me enteré de que dieron a conocer a la prensa, a la opinión pública, algunos hallazgos. Platícanos de esto. Pues sí, mira, afortunadamente pues tenemos bastante material, ¿no? Que se ha ido recolectando a lo largo de los años y pues muchas veces pues, te lleva a veces meses o años poder estudiar algo a detalle, sobre todo porque no es como en las películas, ¿no? Que llegas y te encuentras el dinosaurio completo, ¿no? Y le sacas así con la brocha y ya queda, ¿no? En realidad es que trabajamos con pedazos, ¿no? Con fragmentos, hay que saber identificar estos fragmentos y obviamente pues las especies con las que estás trabajando. Entonces digo, a veces son procesos muy largos. Ahorita, bueno, tenemos dos líneas de investigación, bueno, 3 líneas de investigación principales que están dando buenos resultados. Una es justamente con las inclusiones en ámbar y una de las cosas que se reportaron recientemente fueron justamente arañas en ámbar, por ahí 2 especies nuevas, ¿no? Ficosoma icti y Timoides carboti, bueno, que le dedicaron el nombre en mi honor. Y hace poco, hace como será un mes, se reportaron unas tijeretas en ámbar que resultaron ser 4 especies nuevas. Esto salió apenas en una publicación. Ahorita están por salir unas especies nuevas de cucarachas también en ámbar. A la otra es justamente, bueno, lo que estamos viendo ahorita en la pantalla, ¿no? Estas localidades con lajas que se llaman el chango y el espinal. De ahí hemos encontrado varios peces que también están en proceso de descripción. Hay cosas interesantes nuevas. Ahorita justamente hay un artículo de un colega que está ya próximo a salir, donde se reporta una especie nueva de pez. Y la otra línea, que es donde yo me involucro más de lleno, es, bueno, lo que estamos viendo ahí escarbando la vértebra, ¿no? Que es justamente con megafauna, ¿no? Entonces, lo más reciente que reportamos, también tiene apenas un mes de haber salido el artículo, reportamos un registro de pecarí de collar, ¿no? Una especie que vive en la actualidad, que encontramos en Villaflores, y en realidad el resto que tenemos es solamente un pedazo del húmero, que es un hueso del brazo, y después de mucho trabajo de comparación y de investigación pudimos determinar a qué organismo pertenecía, y bueno, esos son hallazgos interesantes porque pues también son de especies que existieron en el Pleistoceno, pero que todavía sobreviven hasta nuestros días, y de ahí pues empezamos a
a generar ideas, ¿no? De cómo hay especies que sí se extinguieron y otras no, cuáles son las circunstancias y demás, ¿no? Entonces, a grandes rasgos lo que estamos trabajando, ¿no? Muy bien. Saludos al doctor Ernesto López Gutiérrez, en Tuxtla Gutiérrez, que nos está viendo en estos momentos. También para José Alonso Ramírez, que nos está sintonizando. Gaby Gamboa, desde San Cristóbal de las Casas. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Vamos a tener tu participación próximamente, una sorpresa para nuestros amigos. Luis Enrique Gómez Pérez, saludos a Luis Enrique. Ahí te suena el nombre, compañero de ahí de paleontología. Qué bueno que nos está sintonizando. Gerardo, tengo el gusto, el honor de contar con tu amistad desde hace muchos años. Te conozco desde, no sé, casi 3 décadas que llegamos aquí a esta bonita tierra de Chiapas, las tierras del sureste de la República Mexicana, y tuve la oportunidad a través del proyecto Biosfera 10 de acompañarlos en muchas ocasiones a varias partes de Chiapas, donde me tocó la fortuna de encontrar precisamente esto que veíamos hace unos momentos, que es la vértebra. Ahora ya creo que me sorprendieron de una manera muy ingenua porque ya la habían localizado y ese día pues la desenterraron nada más, pero para mí es algo como para un periodista especializado en los temas ambientales, pues es como ganarte el Oscar, ser testigo de cómo desentierran el pasado. Tener en mis manos un organismo que vivió hace miles y miles de años, para mí fue una experiencia muy, muy gratificante. Me faltarían palabras para describir esto, pero dentro de las cosas no muy gratas que me sucedieron durante estas visitas, quisiera que compartiéramos una anécdota, mi estimado Gerardo, y voy a poner una imagen que quisiera que tú nos dijeras de qué estamos viendo ahí y qué es lo que sucedió con esta imagen. La voy a poner a continuación. Sí, ya recordé. Me ganó la risa. ¿Qué estamos viendo ahí, Gerardo? Una rana en ámbar, que bueno, al momento es el único registro de un anfibio fósil, ¿no? Desafortunadamente, pues es una pieza que está en una colección particular. Ajá. Y pues bueno, pues ya tiene años que le perdí la pista al dueño, ¿no? Es una lástima. Y bueno, para aclarar primero, ¿no? La vértebra de mamut no estaba montado. De hecho, me acuerdo que Ernesto se adelantó en el camino y él la localizó y regresó a avisarnos que había encontrado algo y ya fue que fuimos a desenterrarlo. O sea, sí fuiste en realidad testigo del descubrimiento. Muy bien, pues la aclaración porque no me dejaba dormir. Recuerdo que pegó el grito el biólogo Ernesto, que no sé dónde ande ahora, pero un saludo donde quiera que se encuentre. Buen amigo. Pues, y aquí la anécdota, como dices, ¿no? Digo, nunca se me va a olvidar tu cara de zombie. Pues bueno, fuimos a grabar un programa a la colección del dueño, ¿no? de la pieza, que era una tienda en San Cristóbal donde vendían ámbar y aparte pues, tenían un pequeño museíto ahí. Y pues bueno, este cuate pues cuidaba con mucho recelo la pieza, porque aparte pues es una pieza que valía mucho dinero. Una pieza muy pequeña, ¿te acuerdas? Pequeñita, de 1,5 centímetros, cuando mucho, ¿no? La pieza muy pequeñita, entonces me acuerdo que la tomaste y empezaste a tomarle fotografías por todos los ángulos. Sí. Y en una de esas se te cae, ¿no? Y afortunadamente estábamos sobre un mostrador, una vitrina, y rebotó en la vitrina, ¿no? Y cada rebote, o sea, tu cara así cada vez te ponías más blanco, y y no, porque imagínate, si hubiera roto esa pieza, ¿no? Ahí quedabas vendido, ¿no? Complementando la anécdota, recuerdo que le pido al camarógrafo, mejor dicho, le pido al italiano, que es el dueño de esta pieza, que la valoraba en más o menos $6 millones, algo así entendí, 6 o 12 millones de dólares, pero era una cantidad increíble. Y le pido de favor que me la preste para tomarla y hacer lo que nosotros en la televisión le llamamos una entrada a cuadro, es decir, que el camarógrafo nos esté grabando y nosotros haciendo nuestro stand-up, estar hablando, y en mis manos tengo el pasado de Chiapas y yo bien emocionado por sentir el ámbar, están viendo a la pequeña ranita que están viendo ustedes en pantalla, y de repente, pues de esas cosas yo no sé cómo decir, de esas cosas del diablo, de la torpeza, de los nervios, se me cae precisamente la piedrita.
Y entonces en esa vitrina empieza a rebotar y recuerdo, la perspectiva cambia de cada persona a cada persona. Y recuerdo como en la Pantera Rosa, que todos le hacíamos así. Veíamos cómo iba rebotando hasta que cae al suelo, que era un suelo, no recuerdo bien si era de mosaico, de duela o era de madera, no recuerdo, pero era una distancia, una altura de 1 metro, un poquito más, poquito menos. Y entonces cuando cae, yo me esperaba lo peor, dije, ahí por lo menos se le van a ir $2 millones porque se va a quebrar. Y afortunadamente lo logramos recoger, la cara del propietario, del argentino, era todo un poema, ¿no? Así como que me quería asesinar, se puso rojo, verde, todo. Y no, nada más se descascaró tantito, fueron como $200,000 que le quitamos a la pieza, pero no me la volvió a prestar y afortunadamente logré sacar la toma. Y en algún lugar de YouTube debe de estar ese programa donde pusimos esto, pero bueno, es la cuestión anecdótica, Gerardo. El ámbar está presente en Chiapas de manera muy recurrente y ustedes bien lo indicas, han encontrado organismos que están atrapados. Recuerdo que me dabas la explicación que este era el segundo registro a nivel mundial de un batracio que se encontraba de una manera pues casi, pues no, si no perfecta, pues casi entera en el ámbar. ¿Qué es el ámbar, Gerardo, y por qué se encuentran estos organismos? Bueno, el ámbar es una resina, ¿no? Que después de ciertos procesos físico-químicos se endurece, ¿no? Entonces, esta resina brotó de 2 especies de árboles del género Hymenea, que en la actualidad tienen un pariente cercano que se le conoce con el nombre común de guapinol, ¿no? Que la especie es Hymenea curvaril. Entonces, bueno, esta resina, te digo, brotaba de los árboles. Generalmente la resina le sirve a los árboles para sellar heridas, ¿no? O sea, si un insecto los ataca o se le cae la corteza o se rompe una rama, esta resina brota y se endurece por acción del viento, del sol y pues prácticamente forma una costra, ¿no? en la superficie del árbol. Hay pues, muchas especies de árboles resinosos, pero les digo, específicamente el ámbar de Chiapas viene de esta leguminosa, ¿no? Que es Hymenea mexicana e Hymenea allendi, son las 2 especies. Entonces, bueno, cuando brotaba esta resina, que a veces lo hacía de manera muy lenta, a veces lo hacía en flujos muy constantes, generalmente atrapaba pues microorganismos a su paso cuando venían escurriendo, ¿no? También, pues bueno, el olor de la resina atraía a ciertos insectos que se terminaban pegando. Con el tiempo, pues esta resina se endurecía, atrapaba a los animalitos dentro o los restos de plantas, caía al suelo y con el tiempo pues se iba siendo cubierto por los sedimentos. Con el paso de miles, millones de años, estos sedimentos que se acumulan encima, pues generaban grandes presiones que a su vez provocaban grandes temperaturas al interior de los sedimentos, provocando que la resina se polimerizara, es decir, se convirtiera como en un plástico, por decirlo de alguna manera, de manera natural. Y todo este proceso tiene su propio nombre, se llama ambarización. Solamente que hay que aclarar algo. Para que este proceso se complete desde la resina hasta el ámbar, tienen que pasar aproximadamente unos 10 millones de años, ¿no? O sea, no es que yo voy a agarrar mi resina, la entierro y al rato voy a tener ámbar, ¿no? O sea, tiene que pasar mucho tiempo y darse aparte las condiciones apropiadas en los sedimentos para que este proceso se dé, ¿no? Entonces, afortunadamente, bueno, el ámbar permite conservar organismos en muy buen estado, ¿no? Puedes verlos en 3D y eso permite hacer unos estudios pues bastante completos, ¿no? Muy bien. A ver, entonces vamos a recapitular un poco. Mira, Epigmenio Cruz Aldán, saludos Epigmenio, creo que él está por allá por la península de Yucatán, no recuerdo si está en Quintana Roo. Excelente programa, muchas gracias y gran tema, muy interesante. También saludos nos mandó al Pime. Sí, el Pime ahí está, saludos, muchas gracias Epigmenio y saludos al buen Carbot, pues ahí está. A ver, recapitulando, entonces, punto número 1, el ámbar es una resina vegetal segregada por un árbol que se llama guapinol.
Un pariente del guapinol, exactamente. Pariente del guapinol. ¿Ese árbol existe actualmente? El pariente, sí, te digo, lo encuentras en la costa, incluso en Simojovel, todavía hay árboles, en Villaflores, Villacorso, hay estos árboles son árboles muy grandes, que producen unas vainas, bueno, como todas las leguminosas, y es resinoso en ciertas temporadas muy bien. Del año, ¿no? Entonces, ¿de manera espontánea este árbol segregaba esta resina o por qué arrastraba, digo, hasta un batrash, una rana, me dices que cucarachas? Por ahí encontré en algún artículo científico de un alacrán en Rusia, en ese rumbo que estaba también envuelto, restos de un alacrán cubierto por ámbar. ¿Cómo es esto? Si la resina va muy lento, ¿por qué los atrapa? Te digo, por ejemplo, en el caso de los insectos o artrópodos en general, ¿no? Alacranes, arañas, ácaros, insectos, 1000 pies, 100 pies y demás, pues muchos son muy pequeñitos y no tienen la suficiente fuerza para escapar de la resina cuando esto se pega. Incluso hay piezas que si tú las observas tienen marcas como de ondas, ¿no? Como que si el animalito hubiera tratado de escapar y se hacen estas ondas alrededor de ellos. En el caso de los animales un poquito más grandes, bueno, yo he visto lagartijas, ¿no? en ámbar, y generalmente todas las lagartijas que yo he visto tienen ya un proceso de descomposición, entonces es muy posible que ya el organismo haya estado muerto cuando la resina le cayó encima y lo atrapó. Aquí en Chiapas se han encontrado escorpiones en ámbar, se han descrito algunas especies, y en otras partes del mundo, por ejemplo en el ámbar del Báltico, incluso hay un fragmento de la cola de un dinosaurio con plumas atrapada en ámbar. Hay un polluelo, ¿no? de un ave enantiornítida, esas aves primitivas que todavía tenían dientes en el pico, encerrada en ámbar. Incluso hay por ahí un pequeño mamífero también encerrado, me parece, en un ámbar mamífero del Báltico, sí, algo como un tipo zarigüeyita, ¿no? Así muy chiquitito. Ajá. Entonces, te digo, muy posiblemente pues eran animales que ya estaban muertos cuando la resina les cayó. En el caso de los animales grandes, digo, en el caso de los pequeños, pues quedan pegados, ¿no? Es como una trampa. Y un estudio que hizo la doctora Mónica Solórzano Kramer hace algunos años, simuló ella, por ejemplo, como las condiciones en las que la resina brota y puso unas trampas ahí para asemejar, ¿no? este proceso, y se dio cuenta que la mayoría de los insectos que quedan atrapados en el ámbar son animales que viven en el árbol o cerca del árbol, ¿no? O sea, entonces prácticamente la resina pues atrapaba lo que vivía sobre él, ¿no? Hormiguitas, abejas, meliponas, y en menor proporción puedes encontrar otros insectos, pero son más raros justamente porque no están tan asociados a los árboles, ¿no? Entonces, hay también todos unos procesos que nosotros llamamos tafonómicos para poder también entender qué cosas pueden haber, qué cosas no pueden haber, por qué son raros, por qué no son tan raros, y justamente estos procesos de cómo quedaron atrapados, ¿no? Muy bien. Ya hablamos a lo largo de esta emisión, estamos platicando con el doctor Gerardo Carbot Chanona. ¿Qué es la F, Gerardo? ¿Gerardo F? Fabio. Ah, mira, me voy enterando después de 3 décadas que eres Fabio. Espero, qué bueno que no pasaron 10,000 millones de años para que tu nombre se fosilizara. De hecho es muy chistoso, pero mis amigos más cercanos me dicen Fabio. No, yo no. Yo te digo de otra manera. Muy bien. Oye, mi hermano, ya hablamos. Estamos platicando con Gerardo Carbot Chanona, que es paleontólogo experto, de los pocos paleontólogos que hay en el estado de Chiapas. Yo no sé si en el sureste, pero en el estado de Chiapas son contados con los dedos. Y es una profesión que a mí me sedujo, me gustó mucho desde las primeras ocasiones en que tuve la oportunidad de acompañarlos en sus expediciones que hacían. Ya hablamos acerca del mito que si hubieron dinosaurios gigantescos, brontosaurios, tiranosaurios rex y todo, y nos dices que pues definitivamente no, que por ahí hay fósiles, restos de algún animal grande, pero de tipo marino, pero que no corresponde. Ya hablamos también de la cuestión del ámbar, pero ahora vamos a hablar del Museo de Paleontología, pero vamos a hablar
de una atracción que es una réplica de un oso gigantesco que corresponde a lo que ustedes denominan megafauna, que es en el periodo del Pleistoceno, si no me falla la memoria, que es algo así de 400,000 a no sé cuántos mil, o estoy mal, no sé cuántos miles de años atrás, pero que habían venados gigantes, caballos gigantes, había un animal muy particular que era como un armadillo inmenso, como del tamaño de un Volkswagen, una combi, que tenía una especie de mazo, una bola en su cola, y veíamos hace rato algunos fósiles donde hay parte de estas placas de su caparazón. ¿Nos puedes explicar qué tipo de fauna es esta? Porque no son dinosaurios, pero esto había en Chiapas. Platícanos de esto, por favor. Sí, es justamente, bueno, retomando lo que dices, ¿no? En la sala central del museo tenemos una reconstrucción de un perezoso gigante, que es una especie que se llama Eremotherium laurilardi, que es un perezoso que vivió al final del Pleistoceno, hace entre 11.800 a 45,000 años atrás, más o menos. Era muy grande, llegaba a alcanzar 4,5 metros, ser muy pesado. Y aquí en Chiapas, bueno, tenemos varios ejemplares que hemos descubierto en varias localidades, ¿no? Una de las cosas, bueno, que en particular yo estudio, pues son estos restos de megafauna. A la fecha, pues hemos encontrado muchas cosas, ¿no? Tenemos mamuts, bueno, como la vértebra que vimos ahí en las imágenes de los programas que grababas. Tenemos mastodontes, tenemos, bueno, de hecho, de perezosos tenemos, aparte del megaterio gigante tenemos 2 especies de perezosos más que son de menor tamaño. Tenemos por ahí también restos de caballos, 3 especies de caballos, del venado cola blanca, de pecarí, que te digo que recientemente lo reportamos. Tenemos restos de leones, ¿no? Un león que vivió en la era del hielo aquí en América del Norte, que se llama Panthera atrox, es un león muy grande, más grande que los leones actuales. Tenemos restos de dientes de sable, tenemos restos de camellos, tenemos restos de bisontes, tenemos restos de llamas. Y estos que tú mencionabas, ¿no? Son muy particulares, son los gliptodontes. Es justamente lo que estamos viendo ahí, es un fragmento de la placa del caparazón que lo cubría. Llegaban pues a ser animales muy grandes, posiblemente del tamaño de un bochito, ¿no? O más pequeños. Pero bueno, desafortunadamente toda esta fauna se extinguió al final del Pleistoceno. Algunos lograron llegar a la siguiente época, que es el Holoceno, pero generalmente se extinguió la gran mayoría y fue producto pues de los cambios climáticos, aunque pues también por ahí hay otras hipótesis, ¿no? Como la interacción con los primeros pobladores. Incluso hay evidencias de impactos de meteorito en varias partes del mundo, ¿no? Que justamente coinciden, ¿no? con la última época de la que vivieron, ¿no? del Pleistoceno. Y bueno, pues todas estas cosas pues nos van enseñando a nosotros también cómo era la biodiversidad del pasado y cómo es que ha ido cambiando, ¿no? Qué cosas se han extinto, qué cosas no. Y eso nos hace pensar, bueno, sobre las causas, ¿no? O sea, por qué unos sí y otros no. Porque eran generalistas, porque eran especialistas. Entonces, bueno, van saliendo muchas preguntas que, bueno, te vas desarrollando después líneas de investigación sobre eso, ¿no? Muy bien. Yo en una de las participaciones a cuadro que tenía en el programa Biosfera 10, hablando de temas de paleontología, pues hacía la reflexión, decía que para entender lo que somos actualmente, pues necesitamos conocer qué es lo que fuimos, para quizá proyectarnos y tener una idea de lo que seremos en un futuro. Luego entonces quiero entender que de acuerdo a la evolución y la capacidad de adaptación de algunas especies, algunas sufrieron modificaciones radicales en su, no sé si el término es morfología, la manera, la forma, la manera de actuar y todo esto, y otras prácticamente no pasaron de largo, como un espécimen de camarón que encontraron ustedes ahí en esta zona de El Chango, le llaman, en Ocosocuautla, que me dices, oye, esto tiene miles de años y miles ya lo estudiamos y no sufrió prácticamente ningún cambio en su estructura animal, porque no lo necesitaba. Pero en fin, es una disciplina fascinante. Son pocos, reitero, los paleontólogos, porque son tan pocos en Chiapas, Gerardo. Los cuento con los dedos. Pues quién sabe, no sé. Mira, la verdad es que la paleontología es una especialidad muy
desgastante, o sea, hay que ser muy comprometido, tienes que tener mucha paciencia porque los resultados no se ven de un día para otro, o sea, no es, digo, no es por menospreciar el trabajo de los colegas, pero no es, por ejemplo, el biólogo molecular que va a sacar ADN, lo corre la secuencia y en 15 días ya tiene resultados para un artículo, ¿no? Aparte, bueno, que muestreas cientos de cosas, o los ecólogos que tienen la oportunidad de ir y ver todo el ecosistema en vivo y demás, ¿no? Aquí, te digo, trabajamos con pedazos, hay que tener mucha paciencia y mucha dedicación para estudiarlos, y desde el rescate, ¿no? Digo, tú fuiste muchas veces con nosotros, o sea, no vas y al primer palazo sacas algo, ¿no? O sea, no, llegábamos y a veces no encontrábamos nada. Aparte, digo, no es como el típico biólogo, ¿no? Que vamos al campo, a la selva, a la candona, que eso está muy, muy verde, muy bonito, húmedo. O sea, vas a lugares despejados donde el sol te pega muy duro y pues haces trabajo de chalán duro, ¿no? O sea, escarbar, picar piedra, cargar y demás. Y digo, y aparte también todo el trabajo de laboratorio, a veces te puede llevar meses limpiar un ejemplar antes de poderlo estudiar. Entonces, todo ese proceso, aparte, bueno, la paleontología es muy integral, tienes que saber muchas cosas, ¿no? Desde ser muy bueno en estadística, hasta muy buen morfólogo, tienes que entender geología muy bien, sedimentología, y un montón de disciplinas. Entonces, como que no, hay que tener realmente una vocación para poder ser paleontólogo, ¿no? O sea, muchos dicen, yo quiero ser paleontólogo porque ve las películas de Jurassic Park, pero nos ha pasado que llegan los estudiantes y 2, 3 veces trabajan en laboratorio y ya no quieren regresar. O los llevas a campo y con la primera soleada ya no quieren. Para que te des una idea, pues la escuela de biología tiene que 35, 36 años, o sea, son 36 años de generaciones de biólogos que han salido. Y en realidad, o sea, los paleontólogos que salimos de la Unicash, o sea, estamos contados con los dedos, ¿no? O sea, la mayoría estamos en el museo y 1 o 2 que andan fuera, ¿no? Uno, haciendo, bueno, que ya hizo su doctorado en la UNAM y otro que está por terminar ahí en la Unicash, que antes colaboró con nosotros y ahora no, pero pues en realidad hemos sido muy pocos, o sea, prácticamente cada, ¿qué te diré? 5 generaciones de biólogos sale un paleontólogo, ¿no? Entonces, y otra también de las cosas es, pues, el espacio de trabajo, ¿no? O sea, a lo mejor, pues, puedes tener la vocación, pero pues si no ves dónde te colocas, pues te vas a vender tacos mejor y te va mejor, creo, ¿no? Qué barbaridad. Ya en la recta final, Gerardo, y de veras muchas gracias por darnos esta oportunidad de platicar y dilucidar algunas de estas dudas que se generan precisamente por la desinformación a la que estamos sujetos con este bombardeo de información increíble que tenemos día a día, segundo a segundo, con estas maravillas tecnológicas que son las redes sociales, los aparatos, los móviles y todo lo demás, la internet. Y pues sí, efectivamente, bien lo dices, de acuerdo a las películas del cine, las películas hollywoodenses principalmente, pues creemos que nos vamos a encontrar unos ejemplares inmensos todavía vivos, vamos a extraer ADN del ámbar y en fin, pero lo cierto es que afortunadamente, y lo digo tal cual, la ciencia quizá no tenga todas las respuestas a las dudas de la vida misma, pero sí tiene evidencias que comprueban hechos fehacientes. Esto no es una cuestión de percepción, esto es evidencia científica. Y lo evidente es que Chiapas hace miles de años estuvo bajo las aguas del mar, hubieron ejemplares de fauna gigante en territorio chiapaneco, quizá en alguna parte de la geografía estatal hubieron algunos ejemplares, organismos vivos mayores, pero no dinosaurios. La última pregunta, porque nos lo hacen llegar, ¿Chiapas podría volver a estar bajo las aguas del mar? Posiblemente sí. Pues te decía yo hace rato, la superficie terrestre es dinámica, entonces algo que fue montaña volverá a ser mar en algún momento y sin duda, pues sí, digo, para esto pues, pueden pasar cientos de millones de años antes de que Chiapas vuelva a quedar sumergido bajo el agua por algún evento del movimiento de las placas tectónicas, ¿no? O sea, son procesos que se dan de manera muy, muy, muy lenta y pues no, yo creo que primero se va a acabar la humanidad antes de que lo veamos, ¿no? Muy bien. Comentarios finales, Pablo Belsen, interesante el tema, saludos Pablo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. El ingeniero Oscar Toalá, a quien ya tuve la oportunidad de platicar con él y algunos de su
y de los integrantes de su gran equipo de astronomía. Saludos al doctor Gerardo Carbot, de parte del equipo del Club Astronómico Jatamatzá. Ya por ahí tuvimos de invitados al Club Astronómico Jatamatzá y esperemos que en breve, porque han estado muy activos últimamente con estas cuestiones de la contemplación, de estar viendo a través de los telescopios el estudio de los cuerpos celestes. También está, Epigmenio, que dice excelente programa, muchas gracias, gran tema y muy interesante. Muchísimas gracias a todos ustedes que amablemente nos han favorecido en este miércoles, último miércoles de agosto, por cierto, y les comento, el día de mañana va a estar con nosotros en vivo, así, ahorita en vivo, pero de vía remota, pero lo vamos a tener en la cabina de transmisiones del 99.3 Dimensión FM, al paleontólogo Gerardo Carbot, para que le pregunten, lo bombardeen con preguntas de todo esto que nos está haciendo el favor de compartir en la radio mañana a las 15 horas, de 15 a 16 horas, en Dimensión 99.3 FM, en Biosfera Radio, Explora tu Mundo, periodismo ambiental de otra dimensión. Doctor Gerardo Carbot Chanona, muchísimas gracias. Pues gracias, Carlitos, por la invitación y aprovechar a hacer la invitación justamente al Museo de Paleontología, que vayan, lo visiten para que pues conozcan un poco más sobre la biodiversidad que habitó nuestro estado hace miles y millones de años. Pues también hay mucha información en la red. Muchas de las publicaciones que hemos generado se pueden encontrar libres en la red, entonces si quieren aprender más, pues acérquense al museo, busquen en la red la información que generamos. Y pues de nuevo, gracias por la invitación y espero que les haya gustado el tema. Muy bien. Gerardo, un abrazo y nos vemos mañana en Dimensión FM 99.3 a las 15 horas. Un abrazo, hermano. Cuídate mucho. Gracias. Vale, hasta luego. Ahí tienen ustedes al paleontólogo, al doctor Gerardo Carbot Chanona, un experto con muchísima experiencia, y ya escuchábamos lo difícil que es esta especialización de la biología, una ciencia de las ciencias exactas, donde hay diversas ramas. Él mencionó algunas, los ecólogos, la gente que está dedicada al estudio de los peces, de la fauna marina, está el biólogo molecular y demás, pero la paleontología es una rama de esta ciencia, de esta disciplina, y donde hay muy pocos paleontólogos en el estado de Chiapas, y Gerardo Carbot es uno de ellos. Nuestras felicitaciones para todo el equipo. Por ahí está Marco Coutinho, que le mando muchos saludos. Él es el director del Museo de Paleontología. Vayan a este espacio, está ahí en la Calzada de los Hombres Ilustres, a un costado del Teatro de la Ciudad. Vayan, ya no le preguntamos cuánto cuesta, pero un ratito, un fin de semana, vayan, lleven a sus hijos si los tienen, vayan con la novia, con la esposa, con quien ustedes gusten, y van a ver ustedes, se van a maravillar de estar en contacto con el pasado del estado de Chiapas, lo que hubo hace muchos miles de millones de años aquí en tierras chiapanecas. Pues hemos llegado así al final de esta emisión, la número 72 de Biosfera Podcast, un componente del proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10, cuyo objetivo es contribuir a través de los medios de comunicación, hoy las nuevas tecnologías de la información, a generar un poco de conciencia sobre la importancia de conservar nuestros recursos naturales y aprovecharlos de manera racional y sustentable, pero por supuesto sobre el papel que jugamos los seres humanos en este concierto, en esta gran maquinaria que los antiguos daban por llamar naturaleza. Y a manera de reflexión, yo me despido con la frase de la tribu extinta norteamericana de los indios Creek, que, repito, tal pareciera que es pudiera ser un irónico epitafio a la barbarie que los seres humanos estamos cometiendo día a día, segundo a segundo, contra la naturaleza. Y dice más o menos así: el día que el último árbol sea talado, el día que el último río se seque, el día que el último pez sea apresado, ese día y solamente ese día nos daremos cuenta que el dinero, el preciado dinero, no se puede comer. Soy Carlos Jiménez y los espero el próximo miércoles 18 horas en este espacio, Biosfera Podcast, periodismo ambiental y divulgación de la ciencia. Vámonos.
Asesoría integral para la gestión de riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentaron.